Hola, ¿listos para un repaso clave sobre el estatuto del socio? Vamos a meternos de lleno en los conceptos que sí o sí hay que saber para los exámenes, desde lo más básico como qué es un socio hasta las responsabilidades que tiene. Miren, el plan es simple. Lo organizamos en 5 temas que son infaltables. Primero definimos bien quién es el socio. Después, vemos qué derechos tiene y qué obligaciones le tocan. Luego un tema importantísimo, su responsabilidad ante terceros. Y cerramos con unas figuras que la ley ahora prohíbe. Arranquemos. A ver, para empezar hay que entender una cosa que es la base de todo. En derecho societario, las sociedades se dividen según qué es lo más importante, la persona o la plata que pone. Y de ahí salen dos grandes tipos de sociedades. Y acá está esa gran división. Por un lado, tenemos las sociedades personalistas. Piensen en esto. Acá lo que importa es la persona, la confianza. El vínculo es, como decimos los abogados, intuitu persone. Del otro lado, las capitalistas. Y acá, bueno, el nombre lo dice todo. Lo que manda es el capital, la inversión. No importa tanto quién sea, sino cuánta plata pusiste. Esta diferencia es la que va a definir casi todo lo que sigue. Bueno, más allá del tipo de sociedad, cualquier socio tiene derechos que son fundamentales. Y para que sea más fácil de estudiar, los podemos agrupar en dos categorías, los políticos y los patrimoniales. Es bastante lógico, ¿no? Los derechos políticos son, básicamente, para poder participar en la vida de la empresa, votar en las asambleas, pedir información para ver qué están haciendo los que administran, y los patrimoniales son, claro, para ver los frutos de la inversión, el derecho a recibir ganancias, o sea, los dividendos, y a llevarse una parte si la sociedad se disuelve. Ambos son la esencia de ser socio. Claro que no todo es recibir. Ser socio también viene con obligaciones, y hay dos que son el ABC de este tema, las que siempre, pero siempre, entran en los parciales, hacer el aporte y el deber de lealtad. La obligación número 1, la más importante de todas, es cumplir con el aporte que se prometió. Sin aportes no hay capital social, y sin capital la sociedad es un fantasma, no puede operar. Pero ojo, no cualquier tipo de aporte vale para cualquier tipo de sociedad. Y acá está la lógica detrás de todo. Presten atención. En las sociedades personalistas, donde el socio responde con todo su patrimonio, la ley es más flexible. Se puede aportar un bien o incluso un servicio, o sea, hacer algo. Pero ¿qué pasa en las capitalistas, donde la responsabilidad se limita al aporte? Ahí la cosa cambia. La ley se pone mucho más estricta. Solo valen los aportes de dar, que se puedan embargar y vender, como plata o un inmueble. ¿Por qué? Simple, porque ese capital es la única garantía que tienen los acreedores. ¡Upa! ¿Y qué pasa si un socio se cuelga y no pone la plata a tiempo? Bueno, la ley no se anda con vueltas. Automáticamente esa persona se convierte en lo que llamamos un socio en mora. Y ahí se desatan una serie de consecuencias bastante serias. Miren cómo funciona el proceso. Primero, no hace falta que nadie le avise ni lo intime. Se vence el plazo y listo, ya está en mora. Es automático. Segundo, tiene que pagar por los daños y perjuicios que su incumplimiento le causó a la sociedad. Y tercero, y acá viene lo fuerte, la sociedad puede aplicar sanciones que van desde echarlo, en las personalistas, hasta suspenderle todos los derechos y rematarle las acciones en una sociedad anónima. Y además de poner la plata, está la otra gran obligación, la lealtad. ¿Qué significa esto? Sencillo. La camiseta de la sociedad va primero que el interés propio. El artículo 248 de la Ley General de Sociedades, por ejemplo, es clarísimo. Si hay un conflicto de intereses, el socio no puede votar. Y ni hablar del artículo 54, que castiga duramente a quien usa la estructura de la sociedad para fines personales o para cometer un fraude. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la empresa tiene deudas, ¿quién paga? ¿Los acreedores pueden ir contra la casa o el auto de los socios o solo contra los bienes de la empresa? Acá la respuesta es un gran depende del tipo de sociedad. En las de responsabilidad limitada, como la SA o la SRL, es como si hubiera un muro que separa el patrimonio de la empresa y el del socio. Los acreedores se chocan contra ese muro y no pueden pasar. Pero en las de responsabilidad ilimitada, ese muro no es tan sólido. Los acreedores sí pueden ir contra el patrimonio personal de los socios, pero ojo, con una protección muy importante. Y esa protección, ese escudo que tienen los socios, se llama, y anoten bien este concepto, beneficio de exclusión. Está en el artículo 56 de la ley, que quiere decir que antes de tocarle un peso del bolsillo al socio, los acreedores tienen la obligación de ir y exprimir hasta el último centavo del patrimonio de la sociedad.
tienen que excutir primero los bienes sociales. Por eso decimos que la responsabilidad del socio en estos casos es subsidiaria, no directa. Esto es clave. Y para cerrar, vamos con un tema que es la típica pregunta trampa de examen porque hubo un cambio legal no hace tanto. Se trata de dos figuras que antes andaban en una zona medio gris, pero que hoy están totalmente prohibidas: el socio aparente y el socio oculto. Antes de la reforma de 2018 con la Ley 27.444, la cosa no estaba tan clara. Pero esta ley, digamos que prendió la luz y barrió con las dudas. Ahora es categórico. Estas figuras son ilegales. A ver, para que se entienda fácil. El socio aparente es el prestanombres, el que pone la cara, el que figura en los papeles, pero el negocio es de otro. Y el socio oculto es justamente ese otro, el que mueve los hilos desde las sombras sin aparecer en ningún lado. ¿Y qué dice la ley? Que no le importa el jueguito. A los dos, al que se esconde y al que lo tapa, los hace responsables por todo. Y no cualquier responsabilidad, subsidiaria, solidaria e ilimitada. La consecuencia es un verdadero mazazo, y por una buena razón. Por un lado, castiga con la máxima responsabilidad a todos los involucrados, y por otro, dice que cualquier contrato o acto que hayan hecho a través de este esquema es nulo, no tiene valor. El objetivo es muy claro: proteger a los terceros que contratan de buena fe con la sociedad. Y esto nos deja con una última reflexión. Porque una cosa es lo que dice la ley en el papel y otra muy distinta es la realidad de los tribunales. Imagínense lo complicado que puede ser para un abogado probar en un juicio que existía un socio oculto. Toda la estructura está diseñada precisamente para no dejar ni una sola huella. Un verdadero desafío del derecho societario.